Saludos a todos, gracias por escuchar nuestro tema Viviendo en Armonía. Aquí aprendemos a descubrir la paz interior que todos tenemos disponibles en la profundidad de nuestro ser. Para conservar esa paz y hacerlo un estilo de vida, es importante empezar a vivir lo más que podemos en armonía con la vida misma, con nuestros semejantes, con nuestro entorno y con nosotros mismos. Para eso es más importante soltar y eliminar los obstáculos que añadir algo nuevo. Entonces estas enseñanzas que vienen a recibir aquí en Radio Sonrisa Interior son más para ayudarte a eliminar los obstáculos que enseñarte algo nuevo. Es más ayudarte a quitar lo que te estorbaba que a darte algo difícil o complicado que aprender nuevo. Todos llegamos a este tipo de enseñanza con equipaje y carga emocional. ¿En qué forma? ¿Cómo cargamos esa carga emocional? La cargamos en los pensamientos repetitivos que traemos en la cabeza, en las historias mentales, películas mentales de nuestro pasado que conservamos en nuestras mentes, lo que fuimos adquiriendo a través de nuestras vidas. Y muchas veces esos pensamientos, historias o películas mentales no es algo que nos agrada, no es algo que nos beneficia, no es algo que nos da mucha paz, que nos ayude a vivir en armonía. Entonces, ese tipo de pensamientos y historias repetitivas son los que aquí aprendemos a ir soltando, eliminando, los empezamos a reconocer como obstáculos para esta nueva manera de vivir en armonía con la vida y con nosotros mismos. Al no saber que hay otra manera de vivir, se nos hacía normal vivir de esa manera, traer esos pensamientos, traer esas historias repitiéndose en nuestras mentes. Eran nuestros pensamientos involuntarios y nos afectaban, y por eso aquí nos damos cuenta, los observamos, nos damos cuenta que los traemos y empezamos con el trabajo de eliminarlos. Nuestros propios pensamientos eran lo que más nos afectaba nuestra paz interior. Más que la vida en sí, nuestros propios pensamientos. Aquí aprendemos que sí hay algo que podemos hacer referente a esa carga emocional y esos pensamientos que antes nos perjudicaban tanto. Hay algo que podemos hacer para eliminarlos y mejorar nuestra calidad de vida y empezar a vivir sin ellos. Cuando vivimos conscientes, despiertos y de manera más iluminados, la voz en la cabeza deja de ser algo que nos incomoda, que nos tortura, que nos hace sentir mal, deja de atormentarnos y empieza a ser una voz más benigna, que nos da ánimo, que nos da confianza, que nos da consuelo. No es necesario hacer una investigación mental o un estudio prolongado para ver que tenemos en nuestro pasado pensamientos que nos siguen afectando hoy en día, que los traemos, pensamientos del pasado. Lo único que tenemos que hacer de ahora en adelante es empezar a observar y estar conscientes de los pensamientos que circulan en nuestra cabeza en el presente y ver si es algo que nos beneficia, que nos ayuda, conservarlos. Pero si es algo que se nos dificulta traerlo y vivir en armonía, soltarlos. La única manera que el pasado nos puede afectar emocionalmente hoy en día es que lo convirtamos a una historia que se repita en nuestros pensamientos. Por eso, si queremos evitar el sufrimiento emocional,
necesitamos continuamente darnos cuenta de los pensamientos que tenemos y cómo nos afectan. Al decidir que queremos vivir en armonía y de otra manera, y de una manera más despierta e iluminada, es importantísimo ir eliminando los pensamientos que eran la causa de nuestro sufrimiento emocional y que no nos dejaban vivir en paz y con paz interior. La observación mental nos permite ver claramente cómo y cuándo nos hacemos daño a nosotros mismos para empezar a evitar esa práctica dañina y inútil. Al estar repasando historias mentales de nuestras tristezas pasadas, afectamos nuestra calidad de vida en el aquí y ahora, donde estamos siempre. Siempre estamos en el aquí y ahora. Nunca estamos en el ayer ni en el mañana más que mentalmente. Y si eso nos afecta, hay que evitar esos pensamientos. Y es lo que aprendemos con estas enseñanzas. En esta nueva manera de vivir aprendemos a conscientemente evitar traer pensamientos que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir mal. Todos hemos pasado por cosas difíciles, que en su momento nos causó dolor. Eso es normal. Pero aprendemos a evitar que ese dolor se convierta en algo que seguimos cargando en el presente. Aprendemos a que eso quede en el pasado. Aprendemos lecciones de todo lo que pasamos en esta vida, pero aprendemos que el dolor no nos sigue molestando, que podemos soltarlo y ya no traerlo aquí, donde está la vida, en el momento presente. Nosotros mismos inconscientemente permitíamos dolor pasado afectar el presente, algo que es totalmente evitable. Hacer esto consciente es un paso muy grande y muy importante para empezar a vivir de manera más iluminado. Responsabilizándonos por nuestra actividad mental en vez de culpar a alguien o a algo es importante en este cambio. Cuando podemos reconocer que estamos sufriendo no tanto por el pasado o porque algo que ha pasado, sino por nuestros propios pensamientos y actitudes, eso pone en nuestras propias manos el remedio y una manera de dejar de sufrir y vivir en armonía. Si queremos seguir viviendo en armonía, necesitamos ir eliminando el estrés, frustración, rencores y resentimientos de nuestras vidas. Una de las causas de estas faltas de armonía es nuestra no aceptación, lo que llamamos aquí la resistencia interior, el no a la vida. En esta vida las cosas exteriores no siempre van a ser como nosotros hubiéramos querido o como nosotros esperamos o esperábamos que fueran. Cuando nosotros no aceptamos algo, es como tener un argumento, un pleito interior con algo acerca de la vida exterior o la vida misma. El argumento interior no mejora la situación, pero sí afecta nuestra paz interior. Recordamos la enseñanza de los maestros antiguos acerca del sufrimiento emocional y cómo nosotros mismos lo creamos. Ellos lo enseñaban de esta manera. Nosotros creamos nuestro propio sufrimiento a consecuencia de nuestro deseo a que las cosas sean diferentes a como son.
esa es la causa del sufrimiento y esa es la resistencia, la no aceptación que causa tanto agitación interior. La manera de conservar armonía es aceptar las cosas como son mientras que buscamos opciones y soluciones. El sufrimiento no es un estado óptimo para encontrar remedios y soluciones. El sufrimiento nos drena de energías, cambia nuestra actitud, no nos ayuda a poder remediar las situaciones. Entonces, procuramos, en vez de sufrir acerca de las cosas que no esperábamos, reconocerlos, aceptarlos y trabajar sobre encontrar remedios y soluciones, en vez de sufrir por ellos. Al contrario, el sufrimiento, el no, la resistencia es negatividad que muchas veces trae más situaciones difíciles a nuestras vidas. Cuando combinamos la aceptación de cómo son las cosas con acción positiva, es mucho más probable encontrar un resultado favorable. La aceptación y la no resistencia son maneras de ayudarnos a vivir en armonía con nuestro entorno, con nosotros mismos y con la vida. Observa en ti la resistencia o la aceptación. Cómo tú tratas los asuntos, los acontecimientos que suceden en lo exterior, los acontecimientos que suceden alrededor de ti. Y cómo te hace sentir la aceptación y cómo te hace sentir la resistencia. Cómo te sientes con el sí y cómo te sientes con el no. Porque la aceptación, el sí, te lleva a paz interior. Paz interior te lleva a momentos de quietud mental donde puedes estar más conectado con la inteligencia universal, donde vas a poder encontrar soluciones, respuestas y una manera de tratar todos los asuntos que ocurren en tu vida de manera más positiva. En la manera iluminada de vivir aprendemos a manejar los retos y desafíos de esta vida de manera positiva y dinámica y sin crear sufrimiento para nosotros mismos y para los que están a nuestro alrededor. Aprendemos a manejar las situaciones difíciles que todos tendremos sin estar molesto, enojado, frustrado o triste. Muchas veces encontraremos que podemos relajarnos en aceptación y bienestar mientras que nos llegue una opción o se nos ocurre una opción adecuada para empezar a actuar eficientemente. Vivir de esta manera nos da confianza y la confianza de saber que vamos a poder manejar las situaciones sin crear sufrimiento, cualquier situación que tengamos que enfrentar en nuestra vida. En vez de preocuparnos tanto, pero ¿y si pasa eso? ¿Pero y si eso sucede? Y tener la confianza, si sucede lo que sucede, yo voy a saber cómo manejarlo de una manera positiva. Lo contrario es vivir con el temor de que va a pasar algo y no voy a saber cómo manejarlo. La vida iluminada incluye una actitud de confianza en poder aceptar y adaptarse a los continuos cambios que tendremos en esta vida. Quizá te pregunten, ¿y qué ganas con estar yendo a ese lugar y escuchando esas enseñanzas y viviendo de esa manera? Es más importante reconocer todo lo que perdemos con vivir de esta manera y con aprender lo que aprendemos aquí, como el sufrimiento, la depresión, el enojo, los rencores, frustraciones, el estrés, etc.
también encontramos muchas personas que andan en la misma búsqueda y perdemos soledad, desconfianza, y empezamos a vivir de otra manera. Y es algo que logramos más bien eliminando que agregando. Entonces, si te preguntan, ¿y qué ganas con estudiar eso? Bueno, no es tanto lo que gano, es más lo que pierdo. Depresión, enojo, rencores, frustraciones, etc. Si asistimos a clases de yoga, por ejemplo, y ejercicio, perdemos una vida sedentaria y eso nos ayuda a disminuir los dolores corporales, nos ayuda a mejorar nuestra salud. La sonrisa y la risa nos ayudan a soltar tristezas pasadas y a poder disfrutar el momento presente donde está la vida. Estas enseñanzas nos ayudan a aprender a vivir en armonía y en paz interior y a reconocer la inestabilidad e impermanencia de todo en lo físico material. Pero eso deja de afectarnos y nos prepara para poder adaptarnos a todas las pérdidas, despedidas y cambios de esta vida sin convertir eso a motivo a sufrimiento y equipaje de sufrimiento emocional y carga emocional. Entonces aprendemos a vivir en armonía con estas enseñanzas. Yo les recomiendo seguir escuchando, tratar lo más que puedas a ponerlos en práctica, porque les aseguro que esto sí funciona. Muchas gracias por escuchar.